Los mitos fundadores del orgullo nacional norcoreano datan de su resistencia armada al brutal colonialismo japonés. Durante mucho tiempo fue la región coreana más industrializada, hasta que llegaron los bombardeos estadounidenses durante la guerra de 1950 a 1953. Para que se hagan una idea, en Corea cayeron más bombas que en la Alemania nazi. Después llegó la paz, por llamarla de alguna forma, de 1953. Este pequeño estado que sobrevivió a la desaparición de la Unión Soviética, desconocido como pocos, del que llaman la atención su culto por los liderazgos provenientes de una misma familia desde su fundación y cierto monolitismo, sigue desafiando, bajo la atenta mirada de China, a los Estados Unidos. Corea del Norte tiene un ejército de casi 1 millón de soldados y cuenta con más de 3.000 tanques, 11.000 piezas de artillería, 850 aviones de combate y 430 buques de guerra. En la actualidad, sus dificultades para importar y el bloqueo a la que es sometida ha dejado arruinadas y obsoletas sus instalaciones industriales, sobre todo en los sectores energético y de fertilizantes químicos, esenciales para la producción de alimentos en un país con pocos terrenos cultivables. Las inundaciones y el hambre en la década de 1990 contribuyeron además a una dramática situación económica que padecen buena parte de sus ciudadanos. Sin embargo, esto no ha cuestionado su enorme importancia geopolítica. Y es que en el tablero político internacional, quien tiene armas nucleares cuenta. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache por fin hablamos de Corea del Norte. Para ello contamos con una mesa excepcional. A mi izquierda Manolo Monereo, politólogo jurista, uno de los habituales de este programa. Bienvenido. Bien hallado. Nos acompaña también Rubén Herrero de Castro, profesor de Ciencia Política en la Complutense y analista político, otro de los habituales. Gracias por venir. Buenas noches. Se estrena esta noche en el plató Georgina Higueras, periodista, experta en política asiática. Bienvenida al plató. Muchas gracias. Y por fin en el plató de Fort Apache, Alejandro Cao de Benós, delegado especial del Comité de Relaciones Culturales de Corea del Norte. Bienvenido a Fort Apache. Encantado. Nos acompaña también Heriberto Cairo, que enseña geopolítica en la Universidad Complutense y es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Bienvenido. A lo largo del programa esperemos que se incorpore el profesor David García, que hasta ahora no ha podido llegar. Enseguida empezaremos a discutir, pero antes, en el punto de mira. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la ocupación japonesa, Corea fue arbitrariamente dividida por el paralelo 38 con el beneplácito de Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de que diversos proyectos de unificación fracasasen, ambas potencias apoyaron la creación de regímenes satélite. Al sur, los Estados Unidos apoyaron a Syngman Rhee para fundar la República de Corea. Al norte, Kim Il-sung fundó la República Popular Democrática de Corea, con el apoyo de la Unión Soviética, a la que solicitó ayuda militar. El 25 de junio de 1950 se inició una guerra civil que supuso la primera batalla militar de la nunca declarada Guerra Fría y fue uno de los momentos en los que más cerca estuvieron los ejércitos de las dos superpotencias de enfrentarse. El 27 de julio de 1953 se firmó un armisticio y se blindó la frontera. Corea del Norte es uno de los países más herméticos del planeta y desde la caída del campo socialista sufre graves problemas económicos y de abastecimiento, en parte debidos a los bloqueos comerciales a los que se le somete por parte de la comunidad internacional. Su posición estratégica y su escaso poder en la esfera internacional le brinda un estatus de peón geopolítico que le sitúa a la sombra de las relaciones entre Estados Unidos y China. Hoy en Fort Apache hablamos de Corea del Norte. Como siempre en el programa empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados que nos acompañan. ¿Habrá guerra? Tu minuto, Manolo. Hombre, yo creo que es posible, creo que no es probable, pero creo que es posible. Yo no soy de los optimistas que piensan que los conflictos militares han desaparecido. Primero porque tengo ojo y veo, ¿no? Hay continuos conflictos militares. Y en segundo lugar, yo creo que en esa zona del mundo están cambiando las cosas muy aceleradamente. Se juegan muchísimos intereses políticos, económicos y sobre todo geopolíticos.
y donde se va volviendo a encontrar una especie de zona de contención en torno a China dirigida por los Estados Unidos. En mi opinión, eso cambia un tanto, la nueva doctrina militar norteamericana para Asia cambia un tanto el papel que Corea del Norte y que la península tiene, ¿no? Desde ese punto de vista, mi opinión es que, como he dicho antes, es posible, no probable, pero yo no cantaría victoria. Gracias, Manolo. Rubén, un minuto. Bueno, yo no creo que vaya a haber guerra en la península de Corea, porque Corea del Norte, gracias a la ineptitud de la administración del presidente Clinton, inexplicablemente se permitió a semejante régimen criminal desarrollar armas nucleares que evidentemente le conceden un estatus de intocable en la península de Corea. Y no es que pueda lanzar esas armas nucleares, pero sí podría, hablo de las intercontinentales, pero sí podría lanzar algún tipo de ingenio nuclear miniaturizado, guerra biológica contra Seúl, contra Corea del Sur, que tendría consecuencias devastadoras. Eso sí, si hacen eso, evidentemente se encontrarán con una respuesta acorde a su agresión. Entonces yo no pienso que vaya a haber guerra por esa razón que he comentado ahora mismo. Gracias, Rubén. Georgina. Bueno, yo no pienso que va a haber guerra, pero la pienso por razones distintas. Yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo, pues, esa bravuconada del régimen, en parte es necesario porque Kim Jong-un, pues, no tiene experiencia militar y entonces, por una parte, él pretende abrir el país y que haya, pues, una mejora económica que lo necesita, y por otra parte necesita hacerse fuerte frente a sus militares. Lo que pasa es que estos juegos de guerra, que él está ahora con esas bravuconadas y tal, pues son un poco peligrosos porque puede haber un accidente y eso es lo que podría detonarla. Pero ni Corea del Norte quiere una guerra y Corea del Sur, que es la que se llevaría el palo mayor, está absolutamente en contra de cualquier posibilidad de una guerra. Lo que quiere es que el régimen se abra. Gracias, Georgina. Alejandro. Bien, existe un riesgo real de guerra en la península. Yo he estado en abril durante las máximas tensiones con los Estados Unidos cuando han movilizado todo el arsenal nuclear en las fronteras. El problema es que realmente no se desea que haya esa guerra, pero si se realiza un ataque por parte de Estados Unidos, la respuesta de Corea del Norte sería contundente. El exjefe de la CIA acaba de declarar, ha salido en todos los medios de la comunicación, que ha aconsejado a Obama un ataque quirúrgico sobre centros estratégicos de Corea del Norte. Entonces, Estados Unidos quiere seguir el mismo papel que ha hecho pues, con Siria o con otros países a los que anteriormente ha invadido o quiere invadir. En cualquier caso, si Estados Unidos lanza un solo ataque quirúrgico, la respuesta sería contundente y se desataría la guerra total. Así que el propio ex jefe de la CIA ha declarado que Corea tiene esa capacidad nuclear incluso para desarmar satélites norteamericanos. Finalmente diré únicamente la posición del gobierno norcoreano, que es que aunque el perro ladre, el tren avanza y Corea del Norte quiere la paz pero no la mendiga. Gracias, Alejandro. Heriberto. Pues bueno, yo tampoco creo que vaya a haber guerra. En parte estoy de acuerdo con los argumentos de Georgina, pero yo añadiría uno más que yo creo que es clave, y es fundamentalmente el papel de China. A diferencia de Siria, Irán, Irak, etcétera, etcétera, Corea del Norte tiene muy cerca a su gran aliado, su gran valedor en estos momentos, con el cual Estados Unidos, evidentemente, si entra en guerra no va a ser a causa de Corea del Norte, sino que sería, bueno, pues una confrontación que no tenga nada que ver con tensiones regionales, sino con tensiones globales que, a mi juicio, está lejos de producirse en estos momentos. Gracias, Heriberto. Una pregunta para Alejandro. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que Corea del Norte llevase a cabo acciones militares? Pues tendría que haber un ataque directo por parte de los Estados Unidos. Doy la palabra a Rubén. Decía antes Georgina, a Corea del Sur no le interesa un enfrentamiento militar, pero entonces, ¿por qué lleva a cabo maniobras militares todos los años conjuntamente con Estados Unidos en la frontera? Bueno, pues en parte yo creo que ellos quieren estar preparados para lo que pueda suceder. O sea, pensemos que la famosa paralelo 38, la zona desmilitarizada, es la zona más militarizada del mundo. Luego hay que tener en cuenta que ahora mismo hay 28.000 tropas norteamericanas estacionadas en Corea del Sur y que
Estados Unidos ha cambiado su estrategia desde el Atlántico al Pacífico y que el giro hacia el Pacífico de Estados Unidos. Entonces hoy en día lo que a Estados Unidos le interesa es, digamos, frenar el avance chino, ¿no? La potencia única es Estados Unidos y todas las potencias históricamente no ceden el paso a otra de forma fácil. Entonces, pues Estados Unidos desde ahí vigila, y en eso coincido contigo. Yo creo que para China es fundamental que no caiga el régimen norcoreano, porque si el régimen norcoreano cae, las tropas norteamericanas avanzan. O sea, evidentemente Corea se unificaría y tendríamos las tropas norteamericanas en la frontera de China, cosa que para China es absolutamente inadmisible. Rubén. Bueno, respecto al papel de China, pues yo en clase tengo algunos alumnos chinos y hemos hecho una práctica este año sobre Corea del Norte y yo hablaba con ellos y se referían muy curiosamente a Corea del Norte como el amigo desobediente. Que el tema de China está empezando ahí a variar y probablemente China tenga planes geoestratégicos que incluyan a lo mejor cambiar Corea del Norte por algo más. Como decía Alejandro, que Corea del Norte respondería con una guerra total. Corea del Norte tiene una capacidad para un first strike y después desaparecería del mapa. Porque es la única... Claro, ¿por qué no quieren los aliados el first strike? Porque aún así tiene efectos devastadores en Corea del Sur. Pero hecho ese first strike no sería un ataque quirúrgico, sería un ataque de extirpación de ese régimen abyecto de la faz de la Tierra. ¿Que por qué hacen maniobras los americanos en Corea del Sur? Porque Corea del Sur tiene todo el derecho del mundo a contar con un aliado como Estados Unidos para defenderse de un régimen de las características de Corea del Norte, que recordemos es quien ataca a Corea del Sur en la guerra de la década de los 50, y que gracias a que entran ONU y Estados Unidos se tiene que replegar. Tiene todo el derecho del mundo. Y preguntar a cualquier coreano del sur si no están encantados de que los Estados Unidos estén allí para defenderse de un régimen que es que ellos llaman agresores a todos. No. Aquí, lo que es una dictadura miserable, totalitaria y terrorífica, que agrede, que ha intentado matar a presidentes surcoreanos, que el ataque con las islas que has mencionado lo provoca Corea del Norte y es la contención de Occidente, la que evita una confrontación. Y ya cuando le dicen, ya es tu última línea roja, los paran. Claro que tienen que estar allí los Estados Unidos, con los coreanos del sur, plantando cara a ese régimen ignominioso y repugnante que es el que tú defiendes. Aquí sí que no hay double standards. Alejandro. Sí, pues bueno, lógicamente no me voy a pasar todo el rato en lanzar insultos y además desde un punto de vista de total desconocimiento sobre la realidad coreana, ¿no? Claro. Es simplemente decir que los coreanos estuvieron viviendo 3 años bajo tierra durante la guerra de Corea y aún así Estados Unidos no pudo ocupar toda la península, que era lo que pretendía. Nadie se cree que Estados Unidos sea un liberador. Ya nadie se lo cree. Han visto lo que ha pasado en Libia, en Afganistán, Irak, y se empieza a desmontar esa careta de supuesto liberador del resto de países. Eso no va a suceder. Respecto a China, desde el momento en que Deng Xiaoping inicia las reformas económicas, ella intenta obligar a Kim Il-sung a que aplique esas mismas reformas de economía de mercado en Corea. Y desde el principio el presidente Kim Il-sung se niega. Corea es soberana y va a seguir con el socialismo, aunque se quede como el único país en el mundo manteniendo ese sistema. El pueblo no cederá ante una economía de mercado en un sistema capitalista. Y eso se queda luego demostrado en Wikileaks con las conversaciones precisamente entre los delegados norteamericanos, los chinos y los surcoreanos, que se reparte la península coreana ante una eventual destrucción del sistema político cuando falleciera Kim Jong-il. Está en Wikileaks, están las sanciones de la ONU apoyadas por la República Popular China. Están los campos de concentración de Corea del Norte. Sí, vamos a dejar acabar o sea, desde el origen de Deng Xiaoping, las sanciones de la ONU actuales, como el sistema económico de China, podemos ver claramente que si Corea del Norte fuera un peón para China, en la actualidad sería capitalista. Y entonces ya la considerarían miembro de esa comunidad internacional que al fin y al cabo son los títeres de los Estados Unidos. Sí, yo, oyendo a Rubén, escuchando a Rubén, es una de las razones, muchas de las razones que uno tiene para pensar que la guerra es siempre posible, ¿no? Y efectivamente, hay mucha gente que manda hoy en el mundo que piensa como Rubén, y por tanto es de temer que algún día puedan llevar adelante su idealismo conservador. Yo, aprendiendo de Asia uno siempre tiene que hay que partir de una cosa, creo que de mucho interés, ¿no? Que la historia cuenta, ¿no? Es
Es decir, el eurocentrismo es un mecanismo de poder terrorífico que nos hace pensar que lo único que tenemos conciencia histórica somos nosotros y que los demás son pueblos sin Estado, porque lo hemos dejado sin Estado, y también sin historia. ¿A qué vengo a decir eso, no? Pongo un ejemplo, una anécdota, que es la actual presidenta Park, es la hija de Park Lee, que era un dictador, un asesino connotado, no de pasar por allí, ¿no? Era un asesino connotado y un gobierno títere de Estados Unidos. No así Kilin-su, no así Corea. Corea no ha sido gobierno títere de nadie. Por eso ha sido desobediente siempre, no solamente con, entre comillas, los chinos, pero también con los rusos. Pero eso lo dejo a un lado, que yo ese tema no lo conozco bien. El otro día, el presidente Abe, el de Japón, dijo una cosa muy interesante, muy linda, ¿no? Que merece la pena entenderla bien. Dijo él, mi abuelo era íntimo amigo de Park, y cuando hablo con la presidenta Park, me encuentro con alguien próximo al Japón. Claro, es que el Park Lee fue oficial del ejército japonés, pero una gran parte de la burguesía y de las clases dominantes coreanas fueron satélites de la potencia invasora japonesa, partícipes activos. La estructura del sur se articula, se conecta con los colaboradores a la invasión japonesa. Es decir, nos estamos encontrando que hay un mundo que se interponen a visiones demasiado sesgadas. ¿A qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay novedades que hacen que la cuestión coreana haya que observarla desde otro punto de vista. Cuando hablo coreana estoy hablando de las dos Coreas de la península, y en gran parte tiene que ver con la nueva doctrina militar norteamericana de seguridad en Asia, pero sobre todo, no se nos olvide, con el renacimiento político, económico y militar japonés del presidente Abe, que acaba de comenzar. O sea, que lo estamos viendo en acto. La primera actitud que ha tenido ha sido nada más y nada menos que acabar con la autonomía del Banco Central y lanzarse a una guerra monetaria, que como siempre las guerras monetarias tienen que ver con lo otro, y luego el rearme de Japón que está en marcha. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tendríamos que hacer un esfuerzo para pensar que la historia cuenta, pero también que hay novedades en la zona que nos obligaría a pensar que las cosas no son tan fáciles como pensamos y que hay un territorio abierto y abonado a pensar que los conflictos armados pueden incrementarse en la zona, no solo en esa, pero en un próximo futuro. Heriberto. Sí, vamos a ver. Evidentemente los aventureros, puede haberlos en cualquier sitio y siempre pueden ocurrir cosas que es imposible el predecir. Vamos, la caída en el 89 del muro de Berlín es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Entonces, pero bueno, yo sigo pensando que es muy lejana la posibilidad de un conflicto regional, y sigo pensando que el papel de China es fundamental. Más allá de las, bueno, el alegato que has hecho un poco de la defensa del socialismo en Corea del Norte y demás y tal, la realidad es que entre el 2000 y el 2011-12 el comercio de Corea del Norte con China se ha incrementado. En el 2000 era un 24%, en el 2011 era de casi el 90% de todo el comercio de Corea del Norte. La realidad es que para el desarrollo de la región nororiental de China, la que has mencionado antes, de Jilin y demás, es fundamental. Son muy importantes, las autoridades chinas consideran muy importantes las dos zonas especiales que se han creado en Corea del Norte. La realidad es que los sistemas de transporte, fundamentalmente trenes y demás y tal, se han unido, se han vinculado. Iría más allá. El comercio de las dos Coreas, sumado ahora, el 60% se realiza con China. Es decir, que el papel de China no es un papel
bueno, está ahí, que puede ser, que son desobedientes, como decías tú antes, Rubén, es un papel fundamental y Estados Unidos no va a jugarse o sea, es decir, los intereses de China son muy importantes en la península de Corea, no es algo anecdótico, no es Siria o Irán o demás que puede defender en el Consejo de Seguridad que no haya una intervención, pero aquí es realmente su patio trasero. Y entonces, un patio trasero que, como he intentado mostrar antes, muy unido en términos económicos. Entonces, bueno, yo ahí creo que es difícil. Y hay un segundo argumento que bueno, quien conozca aquello, quien haya estado, pues bueno, yo he estado una vez en la frontera entre la República Democrática Popular y la República de Corea, y realmente sí hay una tensión, pero es una tensión espectacular, en la cual los dos países compiten por ver quién tiene la bandera más grande y con más metros, los altavoces orientados hacia uno y otro lado, aquellos carteles de Elvis Presley está vivo y bien en Corea del Norte, que preguntaba, y obviamente íbamos en un autobús conducido por tropas de Estados Unidos y demás, preguntaba, pero ¿y esto y tal? Y dices que esto afecta a la moral de nuestras tropas. Y digo, pero bueno, ¿cómo puede afectar a la moral de nuestras tropas un anuncio de que tal? Pero los coreanos del sur hacían lo mismo. Entonces, digamos que hay una parte de lo que fue la Guerra Fría en último extremo, ¿no? Durante muchos años los conflictos reales se producían entre secundarios, ¿no? Los principales solo estuvieron a punto, como bien decías, Pablo, en la introducción, en la Guerra de Corea, hubo un momento de tensión ciertamente cercano, y luego en Cuba, ¿no? Cuando la crisis de los misiles con Kennedy. Más allá era todo perfectamente calculado y, digamos, cada enemigo se beneficiaba mutuamente de que existiera el otro enemigo para justificar sus propias carreras armamentísticas. Bueno, yo quería comentar un poco a lo que ibais diciendo vosotros dos, que tenemos que ver un poco lo que es Corea del Norte por dentro, ¿no? Entonces, de lo que decía Alejandro, de que Corea del Norte no iba a obedecer a China y que China todo el tiempo lo intentaba desde que Deng Xiaoping tomó el poder en diciembre del 78, tenemos que ver que, por ejemplo, en el año 94 estaba muy avanzado con Kim Il-sung, el que Kim Il-sung iba a ir a Corea del Sur, iba a ver la primera gran cumbre, y había un proceso de apertura importantísimo en Corea del Norte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se muere de pronto Kim Il-sung. Entonces, ese proceso se cierra. Llega Kim Jong-il y Kim Jong-il pues le pasa lo mismo. Es un señor que no tiene nada que ver con la gerontocracia del ejército, que no sabe muy bien y que entonces él intenta hacerse fuerte, pues un poco dándole, precisamente apoyándose, en vez de la política como hacía su padre, que se apoyaba en el Partido de los Trabajadores, él se apoya en el ejército, se militariza, entonces hace la gran militarización de Corea, una mayor militarización de Corea del Norte, pero a pesar de todo, vuelve a haber un periodo de apertura, un periodo, yo estuve en Corea del Norte en 2005 y desde 2002 a 2005 había habido un avance fundamental. Primero ya había mercados libres de campesinos, ya existía parte de la propiedad privada, ya estaban las zonas económicas especiales funcionando a todo funcionar. En el hotel había un karaoke donde iban los hombres de negocios chinos. O sea, las cosas se estaban abriendo y estaba funcionando bien. ¿Y qué es lo que pasa? Prueba de ello es que se llega a un acuerdo en el año 2007 muy importante, por el cual Corea del Norte tira abajo, acordémonos de eso, que tira abajo la torre de la central nuclear de Yongbyon, y ya van a hacer otra cumbre con Corea del Sur, y ya hay un acuerdo, en fin, que hay un proceso muy importante ahí de apertura otra vez. Y cuando estamos en ese pleno proceso de apertura, de pronto le da la apoplejía
a Kim Jong-il. Parece que la o sea, que muerte parece que persigue la unificación hay una de las dos confabulación Coreas. judeo-masónica, vamos. Pero es verdad, o sea, le da la apoplejía y entonces otra vez el país se cierra y otra vez la gerontocracia y otra vez nos encontramos en el mismo proceso de ahora. Y otra vez el Alejandro, nepotismo y nos el vamos a hijo del Zapping hijo. y después volvemos. Sí, pues bueno, el análisis lógicamente es de una persona como usted que ha estado en 2 ocasiones, la primera llevada por mí mismo a Corea del Norte durante 7 o 10 días y que hace unos análisis desde el punto de vista de un turista en general, ¿no? Pero diré que tanto el presidente, en este caso, tanto nuestro líder Kim Jong-il como Kim Jong-un se educan entre militares, ya desde pequeños, ¿no? Y se forman de forma militar. Y que es el presidente Kim Il-sung, de hecho, el que inicia la política Songun, que es la política de prioridad militar. Y eso sucede no en el 94, ya sucedió antes porque se vio que el socialismo se extinguió. Gorbachev toma el poder en el 86 y empiezan los cambios. Conforme empiezan los cambios, empieza la presión también con el comercio exterior. Y por lo tanto, el presidente Kim Il-sung ve la necesidad de protegerse ante lo que se ve venir, ¿de acuerdo? Ahora hay cosas que no se pueden prevenir. Si se desmonta el mercado socialista, pues el país lógicamente se arruina, que es lo que le pasó durante la ardua marcha, ¿no? Lo de propiedad privada, lógicamente no hay propiedad privada, ni de empresas ni de propiedad, eso que quede claro, ni de casas ni de terrenos. Karaokes han existido siempre, el karaoke ha sido casi un deporte nacional en el país, y lo que usted ha visto también en esos 3 años es la recuperación económica, que el país empieza a ver el horizonte a partir del año 2000, cuando empezamos a sustituir el comercio de Estado a Estado entre el comercio de empresas estatales norcoreanas con empresas privadas extranjeras, entre ellas españolas, porque yo estoy a cargo de ello y lo estamos llevando a cabo. Entonces, conforme vamos sustituyendo, empiezan a entrar los dólares, empieza a entrar la divisa y con eso el país puede salir a flote e importar lo que no podía hacer antes, ¿no? Y respecto a lo de la Torre de Yongbyon, es muy importante decir que ese gesto se da porque Estados Unidos presenta y propone el donar la central nuclear de agua ligera, el famoso proyecto de KEDO, de la Korean Energy Development, que no se llevó a cabo jamás. ¿Por qué? Por el tránsito entre Clinton, Bush, demócratas y republicanos. Entonces, el acuerdo que se firma con Clinton en el 94, cuando pierden las elecciones los demócratas, pues eso es papel mojado, lo ha firmado Clinton personalmente, y llega Bush y volvemos a empezar. Y como último apunte, correctamente, desde el año 2000 al 2008, en relaciones intercoreanas, ha sido lo que nunca se ha podido hacer en la historia de Corea. Hemos tenido 2 vuelos diarios entre Seúl y Pyongyang. Todos los hoteles de Corea del Norte estaban llenos de surcoreanos, de estudiantes, de religiosos. La reunificación estaba a 10 años vista. Pero esos 2 presidentes surcoreanos, Kim Dae-jung, Premio Nobel de la Paz, y Roh Moo-hyun, el siguiente presidente, por desgracia, uno fallece, lógicamente, abandona el cargo, fallece, Roh Moo-hyun supuestamente se suicida, y tras ese periodo de estabilidad y en el que vemos una salida a una reunificación, volvemos a empezar y a tener un conflicto de nuevo con un gobierno conservador. Pero lo importante de recordar aquí es que en esos 8 años, de 2000 al 2008, Corea avanzó hacia la reunificación. ¿Por qué? Porque el sur, por primera vez, le dice a Estados Unidos: Corea es de los coreanos. Ustedes ocúpense de su país. Nosotros vamos a unificar Corea, vamos a entendernos entre coreanos sin injerencia de naciones extranjeras. Y eso es lo que llamamos en Corea Uriminchokiri. Cualquier surcoreano, cualquier norcoreano que le diga esta palabra, Uriminchokiri, él entiende lo que significa. Reunificación sin injerencia extranjera. Y esto incluye al imperio de los Estados Unidos. Enseguida seguimos discutiendo, tenemos que pasar a vídeo. Adelante el especial Zapping Apache que tenemos hoy. Corea del Norte, de los pocos regímenes comunistas que quedan, amenaza a medio mundo con armas nucleares. Intervendrían los teléfonos, torturarían a prisioneros extranjeros, tendrían elecciones arregladas.
Estados Unidos y la Unión Europea consideran ilegal la tenencia de material bélico atómico por parte de Corea del Norte. Podrían usar a los medios para asustar al pueblo y así apoyar políticas que están en contra de sus intereses. Experimentos químicos con humanos. ¿Es ese el verdadero mal anclado en el corazón de este régimen? Yo sé que es difícil de imaginar para este país, pero por favor intenten. Would you like to send a message to President Bush? Hay una cuestión que tengo que plantearos, que es la cuestión nuclear. Voy a empezar preguntándote a ti y así te doy opción, aparte de responderme a la pregunta, a intervenir. Desde que se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, han desarrollado programas nucleares muchos países, India, Pakistán, Israel. ¿Por qué es más peligroso que lo desarrolle Corea del Norte? Rubén. Por la naturaleza de su régimen. Es un régimen completamente orwelliano, cruel, criminal, perverso y malvado. Y solo quiere ese armamento para la agresión y para la protección de su propio sistema. Antes Heriberto me daba una alegría y luego me ha dado la mala noticia. Me decía, Elvis está vivo, qué gran noticia, pero luego me dice que estaba en Corea del Norte. ¿Te vas a tener que ir a vivir a Corea del Norte? No, porque Elvis, de estar en Corea del Norte, estaría en un campo de concentración, estaría siendo torturado y con su ejecución prevista previsiblemente. O en un karaoke de esos. No. Allí, como sabemos, todo lo occidental, todo lo estadounidense tiene la lacra y puede ser considerado en una de esas tres categorías de dócil, leal, hostil al régimen, un régimen que clasifica así a sus ciudadanos. Hablamos de negocios, la apertura, y nos encontramos en la propia página web de la República de Corea del Norte, que publicita así a sus ciudadanos. La propia página, esto está sacado de su propia página, se refiere a sus ciudadanos, un régimen socialista, comunista, juche o lo que queráis ser, como la mano de obra más barata de toda Asia. Y añade, no contento con esto, la propia página web, desengendro. Habla de un personal altamente cualificado, leal y motivado. Y añade, atención a la perversión, en oposición a cualquier país asiático, los trabajadores no abandonarán sus posiciones por mayores salarios una vez han sido entrenados. Por favor, todos sabemos lo que está diciendo esta página web. Esclavos, obedientes, de los dóciles, de los que le gustan tanto a ese régimen que se basa en un nepotismo, si es que no están preparados. ¿Pero por qué? El hijo, luego el otro hijo, no están preparados. Y antes de que me saquéis cuestiones monárquicas, las monarquías tienen un papel representativo, no en el caso de Corea del Norte, donde el amado líder, la voz de su amo, decide sobre la vida y la muerte. Y la ardua marcha, ese eufemismo con el que hablan los comunistas tan alegremente, es la muerte de 2 millones de personas por hambre en Corea del Norte, consecuencia de un sistema terrorífico y desquiciado, al cual Estados Unidos, el imperio, le dio 200.000 toneladas de alimentos para que pudiera comer el pueblo. Pero si sus líderes seguían comiendo bien, como muy bien decía ahora el cocinero de Kim Jong-il, Fujimoto, hablando que mientras el país agonizaba de hambre, Kim Jong-il se atracaba de los mejores manjares que le hacían traer expresamente. Bueno, yo creo que todos a mí me doy la palabra. Además de las cuestiones ideológicas, este es un programa respondo si quieres a lo del nuclear. Ahora le voy a dar la palabra a Georgina, perdiste tu turno de palabra. Este es un programa de política internacional, nos interesa Corea del Norte como enclave geopolítico. Insisto, ¿cuál es el problema con el programa nuclear? Si decíamos antes que Corea del Sur tiene derecho a hacer prácticas militares en la frontera con Corea del Norte, si Israel razonablemente en términos geopolíticos dice yo quiero armas nucleares, igual que Francia, igual que Inglaterra, igual que India, igual que Pakistán, ¿qué asesor político razonable no recomendaría a Corea del Norte que tuviera armas nucleares? Y parece que es la única garantía soberana que le quedan a los países. Evidentemente. Entonces, eso precisamente, eso es lo que llegaron a la conclusión, una vez, o sea, Kim Jong-il llegó a la conclusión de que la única forma que tenía de defenderse, puesto que es un país pequeñito y no puede luchar contra Estados Unidos, que la única forma que tenía de defenderse y de que le oyeran, porque todo esto, lo gracioso de todo esto,
Es que Corea del Norte lo único que quiere de verdad es firmar un tratado de paz. Un tratado de paz y reconocimiento internacional. Todo el tiempo ha sido ese. O sea, esto que estamos viendo ahora de juegos de guerra, de tal, es simplemente una llamada de atención para decir, señores, siéntense de verdad a la mesa. O sea, y yo lo que quiero es negociar, estoy dispuesto a ceder, pero me he tenido que armar con armas nucleares porque es la única forma de que ustedes me escuchen. Y es la única forma que yo tengo de verdad que me tengan un poco de miedo. Eso es lo que ha pasado con Corea del Norte. En cuanto a por qué es tan escandaloso, evidentemente porque los países sentados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto, es decir, las 5 potencias nucleares, no quieren que nadie más entre en ese club. Es un club cerrado. Israel se ha armado y tiene por lo menos 250 cabezas que se sepa, pero ellos nunca lo reconocen. Ningún gobierno israelí te va a decir nosotros tenemos armas nucleares. Y luego Pakistán e India pues se lo han hecho, pero mira el problema que estamos teniendo con Irán exactamente igual, porque quieren tener su tecnología nuclear, y eso que Irán dice que ellos no quieren la bomba atómica, que simplemente quieren tener la tecnología nuclear. Entonces, pues el problema es que cuando hay uno que manda, pues los otros se resisten como pueden, y eso es lo que está pasando con Corea. El problema que hay es que también vivimos de falsedades, ¿no? La península coreana siempre ha estado nuclearmente armada, pero en el sur. O sea, siempre desde el año 50 hay armamento nuclear de carácter estratégico en el sur. Es decir, era el norte el que no tenía armamento nuclear. Es decir, por tanto, la primera cuestión es esa. Es decir, si no partimos de esa realidad, es casi imposible de entender. Luego, por otro lado, ¿qué es lo que enseña Corea del Norte? Que la única manera de que no te invadan es teniendo tu bomba atómica. La última experiencia es la de Libia. Libia estaba haciendo sus pinitos y la interpretación de los coreanos del norte han dicho, viste, fuiste el dulce, dejaste de ser opositor, pero dejaste de tener armas nucleares y ves que el tratamiento que te han dado un tratamiento interesante, ¿no? Bueno, pues yo creo que el problema de fondo que hay en esto, como en todo, es la enorme hipocresía que hay alrededor de estos tratados por las grandes potencias nucleares, pero también creo, con toda sinceridad, e insisto mucho sobre ello, porque ¿por qué quieren los del norte un tratado de paz? ¿Por qué? Porque ven posible la guerra. Es decir, y en eso la historia cuenta mucho. O sea, la percepción que tienen una gran parte de la población, una gran parte de las élites políticas de Corea del Norte, es de que pueden ser agredidos en cualquier momento. Y por tanto ellos se están preparando activamente para la guerra como única condición para evitar la paz. Yo no entro mucho en otras cuestiones, pero creo que eso es perfectamente razonable en función de que, como dice Georgina, perfectamente, todo esto son juegos de guerra para llamar la atención de que por un lado quieren la paz, que quieren buscar nuevas relaciones internacionales con Occidente y que están dispuestos a jugar una partida que se ha abierto en Asia muy importante, donde, vuelvo a decir, que se está creando una especie de zona de contención, de zona de control sobre China, y que eso lo está haciendo directamente Estados Unidos y que cada vez con más fuerza. Por ejemplo, en todo esto, este restablecimiento de relaciones con Vietnam, está jugando hasta eso Estados Unidos con Vietnam, echárselo encima de los chinos, cosa que no es difícil pensando en la historia vietnamita. Pero yo insisto en el papel de Japón en esta historia. Es decir, el papel de Japón en esta historia es decisivo. Es decir, Japón, Estados Unidos, en gran parte para combatir a Rusia, levantó a China. Y ahora de nuevo, para combatir a China, está levantando a Japón. ¿Pero qué Japón se está levantando? Oye, y por cierto, eso sí que crea un problema muy serio en Corea, en las dos Coreas. Ahora mismo hay un gobierno muy de derecha y yo creo que bastante colonial en el sur. Pero eso no puede ser así siempre. La opinión pública del sur, que tiene una gran experiencia y que hay una opinión pública democrática fuerte, no va a entender mucho una presencia masiva y una influencia decisiva de un país que ha sido, de los que han sido colonia, y no una colonia cualquiera.
el tratamiento de los japoneses a los coreanos solamente equiparable al tratamiento de Hitler con los judíos y con los soviéticos, turcos, con los armenios. Alejandro. Es totalmente correcto y me alegra ver que por una vez vemos un análisis muy claro, porque eso es lo que piensa tanto el gobierno de la República, tanto como el pueblo coreano. Las armas nucleares, por desgracia, defienden la paz en este caso, ¿no? Corea no quiere que es tener que armarse continuamente y dedicar tantos esfuerzos al desarrollo de armas nucleares, pero hemos visto que es la única posibilidad para que el país pueda seguir soberano y defenderse frente a un eventual ataque de los Estados Unidos. Y estamos seguros de que no ha atacado el país precisamente por eso, porque por muchas fuerzas regulares que se tengan, obviamente Corea del Norte no puede competir tecnológicamente con Estados Unidos. En cambio, una sola arma nuclear ya pone a los países prácticamente a ese mismo nivel. Así que la función de las armas son totalmente disuasorias y que Corea del Norte, si bien es cierto, desde el inicio de la firma del armisticio, el 27 de julio del 53, siempre ha querido sustituirlo por un tratado de paz. ¿Por qué? Porque eso significaría además delante del resto de países que queremos llegar a un entendimiento. Y es que con la visita de Clinton, en este caso de la secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, a Pyongyang, se allanó la base para la visita posterior de Clinton y la apertura de relaciones diplomáticas. Si Clinton no hubiera perdido las elecciones, si los demócratas no hubieran perdido, se habría firmado el Tratado de Paz y ya habría embajadas en ambos países. Eso ya estaba preparado, pero como sabemos, hubo un cambio político y todo eso se derrumbó, ¿no? Por otra parte, el bloqueo de los Estados Unidos es precisamente el que dificulta el desarrollo económico en gran medida en Corea del Norte. ¿Por qué? Porque nos vemos en una situación en que antes de Estado a Estado podíamos negociar, pero en la actualidad el bloqueo brutal de Estados Unidos nos impide hacer una transferencia bancaria de 10 euros. Entonces, lógicamente, ¿cómo tú puedes vender tu textil o tus minerales a otros países si ni siquiera puedes hacer una transferencia bancaria? Si te paran todos los cargamentos, los buques de guerra norteamericanos, son ellos los que están haciendo y colaborando para intentar asfixiar el sistema de todas las formas, ¿no? Y obviamente Corea tiene derecho, como país soberano, a desarrollar, en este caso, su disuasión nuclear para garantizar su supervivencia y la continuidad de la soberanía del pueblo. El otro día citaba en un programa de televisión a Sherlock Holmes, que decía lo más fácil para encontrar al culpable de un crimen es ver a quién le beneficia. La pregunta, y empiezo contigo, Georgina, y ya estamos llegando casi al final, ¿a quién beneficia la estrategia de la tensión en Corea? Si teóricamente tanto los coreanos del sur como los coreanos del norte deberían estar interesados, si no en una unificación, si en una distensión de sus relaciones, ¿a quién beneficia esa estrategia de la tensión? Bueno, digamos que el régimen norcoreano no tiene otra posibilidad de acción y entonces mantiene esa tensión porque, como he dicho antes, lo que él quiere es establecer. Los coreanos tienen una sensación muy importante, o sea, siempre se han sentido, le llaman la gamba entre las dos ballenas, es decir, entre China y Japón, ¿no? Y siempre han querido mantener su propia identidad. Pensemos que es un pueblo que son prácticamente de sangre pura, que no hay mezcla. Entonces, no les gusta ni obedecer a los chinos ni obedecer a nadie. Y entonces, ¿por qué crean esa tensión? Crean esa tensión para llamar la atención, para que de una vez se consiga el establecimiento de relaciones diplomáticas, y no solo las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero si Estados Unidos reconoce a Corea del Norte, eso ya hace que Corea del Norte sea, digamos, un país normal y no un miembro del eje del mal. Entonces ya entra a jugar parte de la escena, o sea, de la comunidad internacional. ¿Qué es lo que pretende? Y pretende vender sus cosas, porque ahora, precisamente, el bloqueo de Estados Unidos es lo que hace lo que tú decías. Ahora el comercio de Corea del Norte con China es que no tienen otra forma de negociar. Aunque no quieren depender de China, el 90% del comercio que tiene hoy en día Corea del Norte es con China. Entonces, esa interdependencia Corea del Norte no la quiere. Y lo que quiere es llegar cuanto antes pues a una salida. Para eso la tensión. Y luego también tenemos que tener en mente que es que este chico que acaba de llegar, el Kim Jong-un, que no tiene ninguna experiencia, y que entonces pues que tiene que mostrarse ante su pueblo, pues que es valiente, que es fuerte. En fin, esas cosas, pero luego hay notas de que las cosas están cambiando. Vemos a la mujer de Kim Jong-un ahora
y es la primera que va sin la famosa, ¿ves? La hebillita que llevan todos los norcoreanos. No es pues ella ya no la lleva. No es correcto, perdón. ¿Cómo que no es correcto? Yo te puedo enseñar un montón de fotos y ella no lleva... Le puedo enseñar muchísimas fotos en la que lo lleva. Bueno, y precisamente, y lleva broches, unas veces las lleva y otras veces no las lleva. Cuando se lleva un broche, lo que no se puede simplemente hablar por hablar. Una cosa es que en ocasiones no la lleve porque lleva un broche grande y otra cosa es que no lleve la insignia. Muy diferente, ¿eh? Ojo con eso porque... expliquemos las cosas como son. La lleva de forma regular, porque yo me he encontrado con ella. En octubre yo he estado personalmente con Kim Jong-un y con su esposa, por lo tanto no me diga que no la lleva. Bueno, no sabemos si lleva o no la hebilla. Bien, yo creo que esta discusión Rubén, y pasamos a la regla del minuto. Hebilla, el pin de los siniestros dictadores que se van sucediendo, vemos a dónde nos lleva. No, es que las cosas hay que llamarlas como son. Ya, pero, Rubén, cuando hablabas de dictaduras que apoya Estados Unidos, hablas de double standards. No, he dicho siempre amistades indeseables e indeseadas, los he llamado regímenes vomitivos fascistas y no tengo ningún problema, pero las cosas hay que llamarlas como son. En este sentido, la tensión. Si yo no tengo simpatía por el régimen de Corea del Norte, pero podemos hablar de geopolítica. Se ha llamado asesino a Agnar y todos están contentos. Y no es así. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Corea del Norte es una brutal tiranía que vive de la tensión y el conflicto para dirigirse a su población con la brutalidad y el adoctrinamiento natural. Y sus líderes, que tienes toda la razón, necesitan de esa tensión para mantener ese régimen triturador de las conciencias que hay en Corea del Norte. Porque es que si no reconocemos que en Corea del Norte lo que hay es una tiranía contra el ser humano, ya no hay más allá de esto. Llegamos a la recta final del programa, volvemos a la regla del minuto, una intervención cada uno. Empiezo contigo, Manolo, minuto de conclusiones. O sea, mi opinión es que irremediable e irreversiblemente el mundo tiende a ser multipolar. Occidente como estructura, valores, historia y capacidad político-militar está en un proceso de decadencia, no tengo ninguna duda, y la gran partida se va a jugar en Asia. Y en esa gran partida yo creo que, como antes, pero ahora nuevo, el papel de la península de Corea será decisivo. Pero como también se aprende de la historia, hay que entender que Corea enseña tres cosas. Una, que la historia cuenta y que la identidad de ese pueblo es decisiva para ello. Dos, que la patria existe y para ello eso es fundamental, los del norte y los del sur. Y tres, que los dos saben que la clave de cualquier proceso de independencia es tener un Estado fuerte. Gracias, Manolo. Heriberto, conclusiones. Bueno, a ver, yo no tengo tan claro que vayamos hacia un sistema multipolar. Ahora estamos coyunturalmente en un periodo de transición todavía geopolítica en la cual, bueno, pues precisamente uno de los actores de los que hemos estado hablando hoy, China, va a tener que definir todavía más su papel, ¿no? Mientras tanto sigue habiendo una sola potencia en términos militares absolutamente asimétrica con las demás, que es Estados Unidos. Y hay que recordar, que nadie lo ha mencionado, que la única guerra que Estados Unidos no ha terminado con un tratado de paz por victoria es la guerra de Corea. Y evidentemente pues eso es un elemento de tensión entre ambos. Gracias, Heriberto. Rubén, conclusiones. Pues evidentemente toda la situación que vive la península de Corea, con las tensiones geopolíticas que irradian, y yo estoy con Heriberto en que yo no veo una multipolaridad en el escenario internacional, veo una hegemonía evidente de Estados Unidos y continuará así durante un tiempo. Esa tensión solo terminará cuando termine la dictadura de Corea del Norte, que es el auténtico problema para la reunificación de Corea. Y me quiero ir con esperanza. Decía Ronald Reagan, el comunismo es un triste episodio que terminará en el basurero de la historia. Ya queda menos para que el brutal régimen de Corea del Norte termine donde debe estar, que es en el basurero de la historia. Gracias, Rubén. Georgina.
Bueno, yo no creo que el régimen de Corea del Norte de momento se vaya a ir al basurero de la historia, y no lo creo porque nadie quiere, empezando por Corea del Sur, que caiga el régimen de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque si Corea del Norte, si de pronto se hundiera el régimen, eso supondría, primero, para China, millones de refugiados, un coste tremendo y luego un peligro, porque en toda la parte que hace frontera con Corea del Norte, pues ahí hay una minoría coreana que podría tener reivindicaciones autonómicas. Eso por una parte. Y Corea del Sur no lo quiere porque, así como casi lo asimiló en el año 2000 y estudió muchísimo la reunificación de Alemania, la diferencia, o sea, el hundimiento ha sido progresivo de Corea del Norte, mientras que el ascenso de Corea del Sur ha sido también muy llamativo, ¿no? Y eso hace que el coste económico sea brutal, por lo tanto, quieren que no haya. Gracias, Georgina. Y conclusiones, un minuto, Alejandro. Pues comentar primero que la persona que no tiene argumentos solo puede usar los insultos. Después proceder a decir que Corea del Norte es probablemente uno de los pocos países del mundo que es territorio libre del imperio norteamericano y de su decadente cultura, que va a continuar así pese a quien pese, que va a continuar con su socialismo, que no va a introducir medidas capitalistas ni se va a pasar a una economía de mercado, que eso es lo que se viene diciendo desde hace ya muchos años, y que muchos jóvenes, viendo la decadencia del capitalismo actual, incluyendo en España, cada vez se plantean más la realidad de ese sistema y empiezan a estudiar o por lo menos a interesarse por otras realidades. Y eso lo he notado pues en las muchas conferencias que estoy dando en España, una de ellas en una universidad de Barcelona, donde han acudido más de 250 jóvenes. Así que quieran o que no, los dinosaurios que continúen con esa idea de la Guerra Fría les queda poco tiempo, porque el propio sistema capitalista se está fagocitando a sí mismo y la única alternativa es el socialismo. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a los 6. Se acabó el tiempo. No ha llegado David García, me informan mis asesores que ha sido secuestrado por algún servicio secreto, no sabemos si la CIA o de Corea del Norte, pero el caso es que no ha podido acompañarnos. Muchísimas gracias. Si me permiten una recomendación a modo de conclusión, dejen los sentimientos a un lado cuando discutan de geopolítica. Así es la Realpolitik. Nos veremos la semana que viene aquí en Forte Apache.